muchos rostros, muchas generaciones, muchas nacionalidades, pero uno solo sentimiento, un deseo profundo de convivir, de compartir, de celebrar lo que hace para nosotros esta unión esta noche. Y en el fondo nos une nuestro amor y nuestro amor para todo en esta isla que es su casa, amigos. Hoy nos vinimos solo a ver, pero vinimos a reconocer que cada cultura es una luz distinta en el mismo cielo, que cada idioma es un puente, no una barrera, y que cuando escuchamos con el corazón abierto, aprendemos no solo del otro, sino también de nosotros mismos. Buenas noches, nos celebra 20 años de encuentro multicultural, una onda diferente nacional establecida aquí en Aruba por participar para compartir con otro de riqueza multicultural. Día 21 de mayo, Día Mundial de Diversidad Cultural. Es hora de la celebración de encuentro multicultural. Nos acunsa celebrar aquí de una fecha especial, manera de declaración de UNESCO para la diversidad cultural. La idea está para nos generar un diálogo para así aquí nos por aportar a un desarrollo. Día Mundial de Diversidad Cultural para diálogo y desarrollo, está un día en la onda nos por llegan a otro, respetar diferencias, comprender que conocen en común, es hora de nos por establecer una comunidad más estable. Tu país, tu grupo, tu cuerpo consular que forma parte y que está formando parte de encuentro aquí, ananta de vida y de alma, la bandera taísa, el amor taísa y el sentimiento de orgullo para nosotros como Departamento de Cultura, que está desarrollando el proyecto aquí bajo auspicio del Ministerio de Cultura, nos lo sigue cargué, pasó ahora 20 años pasa de sudor, de esfuerzo y de compromiso, pasó ahora Aruba ta tur gente que está viva, habitada, que está aportada en la grandeza de Aruba y en riqueza de nuestro país, está nuestra multiculturalidad. Celebramos 20 años de encuentro, de respeto, de esperanza viva, porque este evento no es costumbre, es compromiso. Compromiso con la paz, con la empatía, con el bien común. En un mundo que muchas veces nos divide, Aruba elige a unirse con fe en que la diversidad es una bendición, con esperanza en que la convivencia es posible y poderosa, con amor, con un acto diario y fuerza transformados. Hoy no hay ellos, pero hay nosotros. Solo hay nosotros. Un pueblo que florece porque ha aprendido que su mayor riqueza es su gente, es su mezcla, es su alma abierta. Feliz encuentro multicultural. Gracias por enseñarnos que la unión no pide uniformidad, solo voluntad de caminar juntos. Empapiamiento nos riqueza, está con nos, está diferente, nos poder, está con nos por unir para crear algo junto y mejor. La familia completo es una cuta carga, esfuerzo, eso do, de tu resnan cuta de una valor na integración para comunidad aquí, incluyendo Aruba, a fomentar un grado de unión que nos valora y que nos lo sigue lanta pasora. De manera aquí nos por tiene una comunidad estable y una comunidad donde nos por comprender y respetar a otro. Frase de nos promete director del Departamento de Cultura, también que trabaja como compositor de nuestro himno nacional, Hubert Leo Boyd, en feliz memoria Tavisa. Pone a arubiano en altura de su cultura y signa conocer de otro. Y así de forma que nos dé un contenido.